Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. Como hoy les comentó la doctora Sara, les dio más o menos una introducción a lo que es el proyecto y además lo que pretendemos con este curso en relación al conocimiento de qué es un atlas molecular. Yo voy a hablar, realmente vienen con niveles totalmente diferentes de conocimiento, entonces a algunos les parecerá un poquito aburrido, algo más básico, pero creo que es necesario para que después podamos todos hablar el mismo idioma y entender lo que se viene. Entonces por ahí vamos a volver un poquitito y hablar hoy sobre la evolución de las técnicas de genotipificación para entender por qué estamos hoy donde estamos y qué es lo que llevó en estos últimos años el tener y disponer de la tecnología que hay hoy. Así que, bueno, volviendo un poquitito atrás, lo que hoy les explicó Sara, relacionado a qué es un atlas molecular, y a mí me gustaría mostrarles esta imagen que es exactamente cómo luce el banco de germoplasma hoy. Esta imagen fue tomada hace unas semanas, o sea que este es el banco de germoplasma de trigo, de CIMMYT. El de maíz se ve un poco más bonito, pues porque se pueden ver los maíces diferentes, pero el de trigo son simplemente cajas. Cajas ordenadas con números. Si uno abre estas cajas son muchísimos sobres y sobres y sobres y uno puede ahogarse en la cantidad de sobres que hay, totalmente identificados. Pero si entramos y vemos, pues no nos hace sentido absolutamente nada. Es nada más montañas y montañas de cajas. Claro que estas cajas guardan toda esta variabilidad. Tenemos más de 120.000 accesiones en el banco de CIMMYT únicamente. Y también trabajamos con otros bancos colaboradores, como ICARDA, por ejemplo. Entonces, como hoy les mostró Sara, realmente lo que nosotros estamos utilizando en los programas de mejoramiento de este banco de germoplasma es aproximadamente un 5%. O sea que tenemos un 95% restante para explorar y investigar qué hay, identificar cosas nuevas e introducirla a los programas de mejoramiento. Entonces eso es lo que estamos buscando con el proyecto. Aquí, bueno, nada más para describir que una amplia proporción de toda la variación genética valiosa permanece simplemente oculta en esos bancos de germoplasma por años y años. Entonces, es una pena que eso esté guardado ahí. En cuanto afuera estamos teniendo muchísimos retos, cambios climáticos, muchos retos para aumentar la producción. Entonces, en eso tenemos que correr atrás. ¿Qué es un atlas molecular? Hoy ya Sara les explicó, pero para ejemplificarlo un poco más simple, yo lo veo como una biblioteca en donde tenemos miles y miles y miles de libros, ordenados, pero digamos alfabéticamente, de la A a la Z. Entonces, ¿para qué nos sirve una biblioteca de este tamaño, ordenada de la A a la Z? En donde yo, como mamá, quiero ir a buscar un libro infantil para mi niña. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy a buscar? ¿A qué estante? ¿A qué piso? No tengo idea. Podría pasar años y años buscando lo que quiero. Entonces, más o menos esta es la actualidad. ¿Qué es lo que quiere el proyecto? Hacer algo como un Google Masagro, digamos, ¿no? No se puede usar la marca, pero en fin, es nada más para ejemplificar. Entonces sería como un Google Masagro. Entonces yo voy, escribo libros infantiles educativos, por ejemplo, y me larga de los 140.000, 120.000 accesiones que tenemos, me larga los mejores 50. Entonces voy y me dice, el más importante está en la sección A, estante 2. Voy directamente al estante 2, sección A, y ahí lo encuentro. Es mucho más eficiente. Esa eficiencia es trasladada automáticamente al mejorador, la persona que está en el campo. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Para eso utilizamos datos genotípicos. Entonces, nos permiten comparar toda la cantidad de variabilidad que tenemos a nivel molecular. ¿Por qué? Por tres razones muy importantes. Si comparamos la genotipificación con la fenotipificación, tenemos tres características muy, muy importantes. La primera es el costo. Entonces, la genotipificación hoy en día es muy barata en comparación con la fenotipificación. La segunda es el tiempo. Nosotros tenemos una amplia capacidad de genotipificar miles y miles de muestras por semana.
en cuanto que si queremos fenotipificar miles y miles de muestras, tardaríamos mucho, mucho más. Y finalmente, la genotipificación no tiene interacción con el ambiente, genotipo ambiente, en cuanto que la fenotipificación no es lo mismo ir a medir el calor de una planta a las 6 de la mañana que al mediodía. Entonces, tengo mucha variabilidad en muchos aspectos de la interacción genotipo con el ambiente. O no es lo mismo el comportamiento de una planta en Chiapas que en Monterrey, ¿no? Entonces, eliminamos totalmente la interacción genotipo-ambiente utilizando la genotipificación. Entonces, la idea básica es hacer un recurso en línea, digamos un Google, ¿no? Un recurso en línea que se actualiza con regularidad a medida que van aumentando la cantidad de datos, eso se va actualizando. Se pueden hacer, claro que continuamente con información nueva, y va a ser un recurso en donde se pueden hacer búsquedas y consultas. Entonces, si quiero nada más tengo dinero para testar 50 accesiones y vivo en una localidad específica, en Oaxaca, entonces pues voy a buscar, vivo en Oaxaca, las mejores 50 accesiones adaptadas al ambiente de Oaxaca y que a su vez sean resistentes, tolerantes a lo que fuera. Entonces, eso es lo que estamos tratando de optimizar en el proyecto. Eso es más o menos para dar la introducción. Entonces, cuando hablo de genotipificación, hace un par de años atrás era totalmente impensable hablar de caracterizar una biblioteca entera, de caracterizar 150.000 accesiones, utilizando los marcadores existentes en esa época. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Yendo bien a lo básico, ¿qué es lo que estamos buscando ver en el banco de germoplasma? La variabilidad que hay, los polimorfismos. ¿Y a qué se deben esos polimorfismos? Yendo bien a nivel de ADN, a las fuentes de variación genética, que son muchas. Tenemos cambios de bases, los famosos SNPs, polimorfismo de nucleótido simple. Entonces, es nada más una base que cambia. Generalmente no tienen ningún efecto en el fenotipo, generalmente son neutros, pero muy pocas veces pueden ser hasta letales, ¿no? Hay casos en genética humana en donde un simple nucleótido causa la muerte. Entonces, generalmente son neutros, pero ese tipo de polimorfismo también pueden causar variaciones. Son muy abundantes en todo el genoma. También tenemos inserciones de lesiones. Me imagino que todos ya están familiarizados con esto, pero por eso lo pasamos rápido, pero como para dar una revisión general. Inserciones de lesiones, que son transposones, secuencias de ADN que van saltando en el genoma. Con frecuencia van cambiando los patrones de expresión en los genes que se encuentran próximos. Rearreglos del genoma, muchísimos tipos de rearreglos, ploidías, en el trigo tenemos diploides, tetraploides, hexaploides, y patrones de metilación. Estos también son muy inestables y reversibles, entonces van cambiando. Y también afecta directamente a la expresión de los genes. Entonces, todas estas variaciones genéticas nos permiten identificar los marcadores moleculares, que simplemente son cualquier secuencia de ADN que puede ser expresa o no, que es capaz de detectar un polimorfismo. Polimorfismo es una variación entre muestras. Entonces eso nos da un polimorfismo y lo podemos detectar gracias a los marcadores moleculares. Y que a su vez tienen un comportamiento mendeliano, es decir, que segregan generación tras generación. Hay diferentes, y hoy en día hay muchos más, diferentes métodos. Algunos utilizan hibridización, PCR seguida de fragmentación, fragmentación seguida de PCR, y así podemos seguir con la lista. Y muchos tipos de detección, algunos ya dejados un poco atrás, otros más en uso, otros continúan, aunque son viejos, continúan siendo muy útiles hoy en día. Tenemos detección con fluorescencia, con nitrato de plata, con bromuro de tidio, con fósforo, y últimamente directamente con secuenciación, tanto Sanger como de última generación. Entonces, si vemos más o menos la evolución, partimos aproximadamente en 1986 con las sondas RFLP multilocal, seguido por las unilocal, luego los RAPD que fueron ampliamente utilizados en los 90, y hasta hoy
muy poco, pero un que otro laboratorio los continúa utilizando. Luego los tan utilizados microsatélites, muy útiles hasta hoy en día. Claro que antes eran con detección en plata y bromuro de tidio, lo cual era extremadamente laborioso. No sé cuántos han tenido la posibilidad de trabajar. Hasta hoy en día están trabajando con microsatélites. Lo que varía mucho es la detección hoy en día. Muchos sí continúan con bromuro de tidio porque es algo simple, económico, y otros ya han pasado a microsatélites con marcación y detección en fluorescencia, en secuenciadores Sanger. Luego seguimos en el 2000 ya los microarreglos de DART. Esto crean librerías, hibridizábamos, también bastante laborioso, nosotros lo hemos hecho por algunos años. También se sigue utilizando, pero en menor escala. Y luego pasamos ya a los chips de ADN, que es la detección de SNPs, también ampliamente utilizados. Y no puedo decir finalmente porque la lista sigue, pero lo que más se está utilizando hoy en día son los GBS. GBS hay varios también. Nosotros utilizamos la tecnología DART-seq, que es proveniente de Diversity Array Technology de Australia, pero también hay otros como Cornell, Kansas, entre otros. Y pongo esta flecha porque realmente siguen. Hay nuevas tecnologías como exome capture, tenemos más SNP de ADN, chip de ADN, y así podemos seguir hablando. Pero es más o menos para que tengan una idea de lo rápido que fue evolucionando las técnicas de genotipificación. Entonces, ya saltando al último paso de los que utilizan secuenciación, ¿qué es la secuenciación? Muchos y tal vez todos están familiarizados con eso, pero de nuevo, volvemos un poquitito a lo básico. Entonces es un proceso simple que determina el orden de los nucleótidos, el orden de las bases en una molécula de ADN. Esto incluye cualquier tipo de tecnología que pueda identificar estas 4 bases, adenina, guanina, citosina y timina. Ha evolucionado muchísimo y ahora lo vamos a ver, pero con el advenimiento de métodos rápidos de secuenciación ha acelerado muchísimo toda la investigación clínica, biológica, en todas las ramas que se puedan imaginar, en farmacología, en fin, en todas las que ustedes se puedan imaginar. Y solamente para ejemplificar, esto es como una línea del tiempo de la evolución del ADN. En el 53 se descubrió la molécula de ADN por Watson y Crick. Ellos identificaron y descubrieron a la molécula de ADN, y ya rápidamente en el 86, bueno, no rápidamente, hay un lapso importante ahí, en el 86-87 se creó el proyecto del genoma humano. En el 2001 se publicó el primer draft la primera versión del genoma humano, y finalmente en el 2003 se publicó el genoma completo. Entonces fue bastante rápido. De ahí en más comenzaron a aparecer muchísimos y muchísimos genomas de muchas especies, principalmente del humano, pero después le siguieron pues, las especies más importantes a nivel, por ejemplo, Arabidopsis, de la gallina, del chimpancé, en fin, y le han seguido infinidad de genomas. El año pasado publicamos en conjunto con un grupo de Eucaliptus, en el cual participamos, y es el genoma del eucaliptus, en el cual César y yo participamos bastante en esta publicación. Ahora, para entender un poquito qué es lo que sucedió y por qué estamos tan avanzados hoy, me parece importante ver justamente la evolución de la secuenciación. Si vemos, esto es un comparativo de la cantidad de datos producidos. Entonces, esta cantidad de datos a través de los años se permaneció bastante estable, en cuanto que en el 2005 dio un gran salto, y ahí pues cada vez fue aumentando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que produjo este salto importante? Es el avance y la evolución de la tecnología justamente. Cambió absolutamente una tecnología que llamamos Sanger a una tecnología de última generación. Entonces, este cambio importante cambió totalmente la investigación actual. Sería el equivalente a estar hablando, ojo que esto es un secuenciador muy bueno, es un secuenciador Sanger que en muchísimos laboratorios hoy en día
funciona perfecto y es muy bueno. Pero sería estar comparando más o menos 800 de estos, trabajando años, es el equivalente a un equipo de este, que es el que tenemos aquí en Saga, trabajando días. Entonces, más o menos sería el equivalente, lo mismo que dijo hoy Sara de Buckler caminando a su casa, que ahora podría caminar al sol, es exactamente lo mismo. Entonces, si lo hacemos comparando a una otra analogía, sería lo mismo que en una cámara digital. En cuando antes tomábamos fotos, teníamos que revelar, a veces se nos velaba, no teníamos dinero para ir a revelar, lo que era yo, me encantaba sacar fotos y hasta ahora creo que hay rollos ahí perdidos en mi casa porque nunca los revelamos. Entonces es más o menos eso. Hoy en día tenemos cámara digital en donde descargamos en la computadora o en un disco externo o en lo que sea, o sea, ya ni siquiera se revela. Entonces la analogía es muy similar. ¿Qué es? No digo era porque continúa siendo muy útil la secuenciación Sanger. Es simplemente la adición de nuevos nucleótidos, pero el último nucleótido no tiene un extremo oxidrilo, entonces la cadena se corta, no puede seguir sintetizándose más. Cuando se corta emite una luz fluorescente, la cual es detectada por el secuenciador y simplemente después lee la secuencia completa, ¿no? También se puede hacer perfectamente en geles con plata, revelados con plata, pero claro que son muchísimo más laboriosos. Luego, como les mencioné, llegó la secuenciación de última generación, en la cual emplea micro y nanotecnología para reducir el tamaño de los componentes de la muestra. ¿Qué es lo que hace esto? Permite multiplexar masivamente la cantidad de muestras y analizar paralelamente miles. Entonces, automáticamente se reducen los costos y se aceleran los tiempos. Entonces, eso es lo que, básicamente esa fue la ganancia con este tipo de tecnologías nuevas. Como les dije, altamente multiplexados, entonces podemos analizar miles y miles simultáneamente. Comenzó en esa curva que les mostré en el 2005, el primero se llamó Solexa, y de ahí han venido muchos otros y cada vez mejores. Entonces, varios métodos de secuenciación diferentes se han desarrollado y están siendo constantemente mejorados. Aquí simplemente para comparar ambas, la tecnología Sanger con la tecnología de última generación, y como les dije, esto es un poco más laborioso, hay que clonar, identificar los clones y luego, bueno, secuenciar uno por uno. Es muy difícil de multiplexar en este sentido, en cuanto que con la tecnología de última generación simplemente se digiere el genoma, se le ligan adaptadores y es una gran cámara fotográfica, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que hace un secuenciador hoy en día es tomar fotos. Toma miles y miles de fotos, pero en cada foto miles y miles de secuencias simultáneamente. Ahora les voy a mostrar un poquito más de detalle. Entonces hay varios tipos de secuenciación de última generación. El que nosotros usamos y el más ampliamente utilizado es el secuenciación por síntesis, se llama. Nosotros tenemos la tecnología Illumina, que es un HiSeq 2500, pero hay otros también, el Ion Proton, perdón, el 454, hay varios otros, pero pues el mercado nos dice y la experiencia también que esto es uno de los mejores para el objetivo que nosotros tenemos en el proyecto. Aquí les voy a mostrar rapidito ¿me pasas el micrófono, por favor? Un videíto, porque yo creo que es más importante, o sea, se visualiza más cómo funciona. The Illumina Genome Analyzer sequencing technology. The key to the Genome Analyzer's unmatched flexibility, accuracy, and ease of use is... Este es un secuenciador un poco anterior, más viejo del que tenemos, pero en sí la tecnología es la misma. Y lo que va a mostrar es cómo se genera, cómo se produce la secuenciación. Entonces, primero tenemos una preparación de las bibliotecas, en el cual tenemos nuestras muestras de ADN, se digieren con enzimas de restricción, y ahí juegan un papel importante la combinación de enzimas que trabajamos. Se le ligan adaptadores
para que puedan ser reconocidos y amplificar en el proceso de secuenciación. Luego hay una generación de clúster. Ahora después lo vamos a ver en físico. Esto se llama flow cell, es como un portaobjeto que tiene unos adaptadores esperando las muestras. Entonces esto tiene 8 canaletitas, como 8 túneles, en donde las muestras entran, son esperados por estos adaptadores, ahí ven cómo la muestra llega, fragmentos, sí. Fragmentos llegan, son reconocidos por estos adaptadores y amplifican. Entonces se van amplificando, se llama amplificación en puente. Entonces van amplificando, se van abriendo las cadenas y amplificando nuevamente con el objetivo de formar clúster, o sea, un conjunto de fragmentos iguales. ¿Para qué queremos un conjunto de fragmentos iguales? Para tener más reproducibilidad de ese fragmento. Luego se produce la secuenciación. Bien. El proceso de secuenciación es muy simple, nada más viene la base con, cada vez que se liga una base emite una fluorescencia que no es detectada, sino que es tomada una foto y esa foto es registrada por el secuenciador. En cada emisión de foto es tomada en cada emisión de fluorescencia, perdón, es tomada una foto. Esto ocurre, aquí lo estamos viendo en una secuencia, pero esto ocurre simultáneamente en millones y millones de secuencias. Perdón, estoy tapándolos. Ya. Y finalmente, bueno, todo este proceso pasa dentro de ni milímetros, en una pequeña flow cell. Entonces eso es más o menos para visualizar cómo es el proceso de secuenciación. Una foto se ve más o menos así. Ya lo van a ver en el mismo secuenciador. Para comparar tenemos... ¿Esa foto es instantánea? ¿Es una de las miles de fotos que mencionas? ¿Esa Sí. que presentaste hace un momento? Sí. O sea, es como una cámara fotográfica en donde, por ejemplo, hagan de cuenta que esta es mi flow cell, entonces la cámara fotográfica va caminando encima de la flow cell y sacando fotos. Pero el proceso es constante. Primero se hace una química, en donde vienen los reactivos y generan el proceso de secuenciación, y automáticamente atrás de la química viene la foto. Ya lo van a ver en el mismo secuenciador, y que inclusive está corriendo, así que podemos observar ese proceso de la toma de fotos. Hay mucha variedad hoy en día de secuenciadores. Nosotros, como les comenté, estamos trabajando con que es uno de los más grandes que tiene, los mejores que hay en el mercado hoy en día, en donde producimos más o menos 600 gigabytes de datos por corrida, lo cual es muchísimo. Una corrida, ya les va a explicar mejor César, pero una corrida, una flow cell tiene 8 canaletas. En cada canaleta podemos poner 100 muestras. Entonces, por corrida aproximadamente son 800 muestras. Y a su vez el secuenciador tiene capacidad para 2 flow cell, o sea que son como 1600 muestras a la vez. Lo cual que si uno se pone a imaginar 1600 muestras con 50 microsatélites, ¿cuánto demoramos? Estamos hablando de muchos meses por lo menos. El proceso en total puede ser un poco menos, un poco más, pero más o menos unos 10 días, desde que llega la muestra hasta que obtenemos datos. ¿La secuencia? No la secuencia, ahora César les va a explicar mejor, no la secuencia, sino que lo que estamos buscando son los polimorfismos, los marcadores moleculares, ¿no? Entonces, ahí no termina todo, ahí recién empieza, porque con la secuencia no hacemos nada, o sea, generamos millones y millones de secuencias y ahora, ¿no? Entonces, necesitamos un bastante poderoso servidor
y computadoras que nos puedan, un pipeline de análisis que pueda analizar, extraer y extraer lo importante de esas secuencias. Si no, no nos hacen sentido, es una cantidad de bases, de letras, y entonces lo que estamos buscando es los polimorfismos entre ellas. Ahora César les va, no me quiero adelantar, pero César les va a mostrar bien. Entonces, después viene un importante análisis de datos, manejo y sobre todo almacenamiento de los datos. Son bastante poderosos, cada corrida más o menos produce 1.2 teras de información. O sea, no lo vamos a guardar en una simple computadora. Claro que eso está lejos de ser enviado al investigador, eso es algo interno y al investigador le llega datos que, claro, puede manejar. Entonces, comparando con la evolución de la tecnología en relación a los costos, también, como vimos, la curva iba para arriba y subía drásticamente. Ahora la curva viene para abajo y baja drásticamente. Y esos son los costos. El costo por dato crudo en megabase, si hablamos del 2001, era aproximadamente $10.000 la megabase. Hoy estamos hablando en el 2014 de centavos. Entonces, la reducción drástica del costo se debe justamente a la evolución de la tecnología, a que podemos hacer miles de muestras simultáneamente, los costos de los reactivos han bajado justamente por la evolución de los secuenciadores. Entonces, todo el conjunto hace con que finalmente disminuyamos el tiempo y los costos, que es lo que todos estamos buscando. Esta misma evolución ha hecho cambiar, como les dije, la visión de la investigación. Antes nos enfocábamos en una región del genoma, íbamos, creábamos un primer para buscar amplificar si estaba o no estaba el gen, y estábamos solo interesados ahí. Pero ese pedacito tenemos que tener en cuenta que es regulado por genes que están en todos lados, que están interactuando, que están metilados, que no. Entonces, ahora la visión se amplió. Entonces hay como un cambio de paradigma en donde no estamos buscando más el gen individual, y sí perfiles genómicos, ver el genoma entero. Eso es lo que estamos interesados y hoy la tecnología nos permite hacerlo. Entonces, bueno, gracias a esto los marcadores nos permiten entender la diversidad de las plantas y de cualquier otro organismo, identificar, rastrear, seleccionar regiones genómicas de interés que estamos buscando, predecir fenotipos si vemos todo el genoma. Y claro que con las tecnologías previas era imposible, o al menos imposible pensar en una semana tener algo así, ¿no? Y bueno, con esta rápida reducción de los costos se han generado muchísimas plataformas de genotipificación, se han generado mapas genéticos de alta densidad, entre otras investigaciones muy, muy importantes. Tenemos secuenciadores más nuevos inclusive del que tenemos, pero ya escapa a nuestro objetivo. Por ejemplo, el que hay ahora se llama HiSeq10 y simplemente es como 10 secuenciadores juntos en una máquina. Claro que cuesta $10 millones. Entonces, pues hay creo que 3 en el mundo, en donde, para donde se vende más este tipo de secuenciadores es para los que generan genomas humanos, en donde han prometido que un genoma humano son $1.000 y permite hacer 18.000 genomas en un año. Entonces, pues se recupera bastante rápido la inversión, siempre y cuando hayan 18.000 genomas hechos en el año, ¿no? Y esto en relación, para que vean también el costo y tiempo, en relación tomando como ejemplo el genoma humano, si vemos en el 2001, que fue la primera versión del genoma, demoró 11 años y costó más de $2 billones. En cuanto que, conforme va el tiempo, hoy llegamos en el 2014, 2015, similar, un día y más o menos $1.000. No llega exactamente, pero está muy próximo a $1.000. Entonces, realmente ha evolucionado mucho. Ha evolucionado tanto que hoy buscando en internet, si ustedes piensan, ¿para qué me sirve mi genoma entero? Puedo hacer una hermosa biblioteca llena de... y ya. O sea, lo que yo estoy buscando es la asociación de esas secuencias con susceptibilidad a alguna enfermedad, esa asociación es la que a mí me interesa. Entonces, hoy en día, no solo por $1.000 tienen su genoma entero, sino que por $99 pueden
pedir un obsequio de Navidad. Entonces lo piden por internet, y esto es real, lo busqué hoy. Hay una empresa que se llama 23andMe, dicen, recibe a tiempo para Navidad ordenando antes del 13 de diciembre. Entonces, ordenando antes del 13 de diciembre, ustedes reciben en su casa un kit en forma de regalo por $99, e inclusive, si piden un segundo, tienen un 20% de descuento. Y yo no soy cofundadora ni nada, no recibo ninguna... No. De hecho, la fundadora, hay mucha inversión de Google en este proyecto. Si no me equivoco, no sé si es esposa o algo así de uno de los fundadores de Google quien tiene esta empresa. Entonces, por eso, por $99 y con un 20% de descuento en segunda orden, reciben un kit en su casa, el cual dicen que es muy simple, y lo ponen como, dan varias opciones. Una es plan para el futuro. Entonces, que dicen que si tú conoces, o tus hijos conoces la predisposición que tiene a ciertas enfermedades, puedes estar un paso adelante de lo que se viene. Entonces, si tiene predisposición a tener diabetes, pues lo voy a cuidar más en su alimentación, en ejercicios, en lo que fuera. Y también planear con el doctor. Entonces, decirle, ok, mi hijo tiene, o yo tengo predisposición a todas estas enfermedades, entonces puedo planear mejor mi alimentación, ¿no? Planearme mejor. Entonces es muy simple, uno ordena online, recibe en su casa un kit, nada más que es saliva, lo pone de vuelta en la cajita y lo envía por el correo prepago. Entonces, y en un par de semanas, días, llega a su mail el resultado. No solo llega a su mail, sino que uno ya está registrado y actualiza. En cuanto sepan de nuevas enfermedades, lo actualizan en su mail. O sea que hasta ahí llegó la tecnología. Ahora, volviendo un poquito más a cultivos, hay otro tipo de tecnologías nuevas. Nosotros usamos esta, que es de Diversity Terrain Technology, pero también hay otras como arreglos de Amphimetric, que está ampliamente utilizado. Ahora, más recientemente, TIAC está ofreciendo ExoCapture, que es más en las regiones que se expresan. Entonces, hay una gran variedad de opciones, y otras seguramente que están viniendo, nuevas. Entonces, lo que queremos hacer ahora es seleccionar aproximadamente 400 líneas diversas y muy relevantes de trigo en este caso. Entonces, poblaciones de mapeo, diversidad, líneas elite importantes, y testarlas con todas las plataformas existentes y más utilizadas, y ver cómo se pueden integrar estos datos. No sabemos cuánto más va a ser novedoso GBS. Tal vez en un par de años haya algo muchísimo más económico, más rápido, y es una mejor opción. Pero, ¿qué pasa con todos los datos que ya generé? ¿Los puedo utilizar? ¿Los puedo integrar con la nueva plataforma? Entonces, esto es el paso que estamos siguiendo ahora, en tratar de testar todo y ver, si yo tengo mis datos aquí, ¿será que puedo utilizar esta plataforma? ¿Cómo interpreto los datos? Entonces, eso es lo que estamos viendo, lo que estamos intentando hacer hoy. Hoy por hoy sí tenemos una tecnología de punta muy buena, pero no sabemos por cuánto. Ojalá que por mucho, pero no sabemos. Y ya, muchas gracias.